Bueno, yo creo que ahí está grabando ya. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y están llegando otros dos. Vamos a admitir, con lo cual quedaremos unos 17, 18, 18 incluyéndome a mí 16. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar nuestra clase hoy hablando muy brevemente sobre aguas subterráneas. Y digo muy brevemente porque lógicamente en un curso de estos, pues antes se podía, antes cuando eran las dos materias aparte, se podía, están viendo mi pantalla, primero que todo la de PDF. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces antes se podía ver un poquito más de este tema. Ahorita tocar prácticamente apenas como mencionarlo. Es que no es este el que quería ver, qué pena con ustedes, no es ese el que les quería mostrar. Es este, en realidad es este, es un PDF que se lo voy a colocar de todas maneras también en la Classroom, que en alguna forma está funcionando. Entiendo que algunos, si no muchos, ya tienen acceso a ese Classroom. Espero que funcione más o menos. Entonces empecemos por acá, empecemos hablando de lo que ya mencionamos en alguna forma, y es la galería de infiltración, que es un caso muy particular de explotación de agua. Yo la llamaría subsuperficial, no tanto subterránea, porque cuando hablamos de agua subterránea, prácticamente se está evocando a pozos profundos. Y un pozo profundo, desde el más somero, no deja de tener menos de 100 metros. Y un pozo bien profundo llega a tener hasta 5 kilómetros de profundidad. En alguna ocasión un profesor de hidrogeología que tenía su doctorado en Inglaterra, él nos explicaba que en Australia, por ejemplo, no era raro encontrar pozos de explotación de aguas subterráneas del orden de 5 kilómetros, y que sin embargo, pues lógicamente esos son países desarrollados. Y aquí en Colombia, decía ese profesor, nos asustamos con pozos de 1000 metros o de 500 metros. No quiere decir que no los haya, tiene que haberlos, por supuesto, explotaciones por lo menos de 500 metros y de 1000 metros. Pero lógicamente 5 kilómetros ya es una altura respetable y costosa, ¿no? Entre más profunda esté el agua, por supuesto, más costosa será, porque los costos de equipos y de energía hacen que el proyecto y su explotación sea muy costoso. Bogotá es un buen ejemplo de una gran reserva, creo que lo mencionamos en las clases, gran reserva de agua subterránea en la formación Guadalupe, pero esa formación hasta ahora no se ha explotado, no se ha explotado, se ha explotado muy poco, dada su profundidad. Un pozo sobre la formación Guadalupe no deja de tener 500 metros, y las explotaciones que se han hecho en la sabana de Bogotá no pasan de 300 metros la mayoría. ¿Y por qué? Porque no se está explotando ese acuífero, sino lo que se llama lentes de arena que están metidos dentro de la matriz de arcilla. Bogotá es un gran mar de arcilla. Bogotá, geológicamente, la sabana de Bogotá eran lagos, y esos lagos dejaron en el fondo dejaron una gran capa de arcilla. Hoy en día ese es el suelo de Bogotá. Inclusive la leyenda de Bochica habla de que Bochica con su varita mágica rompió el salto de Tequendama, y por ahí salieron las aguas y se desocupó la sabana de Bogotá. Esa es una mitología indígena de los muiscas que poblaban esa región, y yo siempre me hago la pregunta, ¿esa mitología debe tener algo de real? En algún momento los muiscas, no sé cómo, si fue que vivieron en esa época geológica, ellos se dieron cuenta cómo en algún momento
la sabana de Bogotá se le bajaron los niveles de agua, se secó prácticamente porque se formó el Salto de Tequendama, que es una catarata del Niágara a pequeña escala y hoy en día, por supuesto, desafortunadamente muy contaminada. Y entonces quedó ese gran manto de arcilla que debe tener por lo menos 50 metros de altura o más, o 100 metros, la verdad no les puedo decir. Y dentro de esa matriz de arcilla hay lo que se llama lentes de arena que tienen agua y que son los que están siendo explotados sobre todo para la industria de las flores en Bogotá. Volvamos a este punto, recordemos que esto es la formación hidráulica que se da, estas son las líneas de gradiente, que ya no es una sola, pues en vista de, si la miramos de acá va a ser una sola, pero si la miramos en tercera dimensión como acá, pues aquí lo que se forma es esta superficie, que esta superficie es una parábola a cada lado de esa tubería, de donde se está llevando el agua a un pozo para ser bombeada, que fue lo que vimos en la clase anterior. Sin embargo, si el pozo es vertical, como en este caso, pues entonces las líneas van a ser estas y lo que se va a formar entonces no es esta superficie, sino un cono de revolución. Cada uno de estos, si yo hago la revolución, se forma un cono de revolución, que es lo que se conoce como el cono, aquí lo llaman cono de descensos. Dejémoslo así por ahora con ese nombre. Se me escapa ahorita el nombre que yo normalmente uso, pero en realidad es un cono parabólico, no es un cono como tal, sino es un cono parabólico, dado que las líneas de flujo van a coger esta forma como parábolas, pero entonces van a ser generadas sobre un eje. Si yo hago la revolución, pues voy a obtener esta figura. Eso es lo que se forma. Y lógicamente la diferencia entre este nivel que hay acá y este nivel que hay aquí, pues son las pérdidas que se producen para que el agua se transporte desde este radio mayor, que ya, pues ese radio se puede investigar en alguna forma, así como la metodología es distinta a la que nosotros miramos aquí, que aquí sería la distancia, por ejemplo, si aquí está el río, sería la distancia entre el eje de la tubería y el río. Ese sería el radio mayor. Aquí la cosa es un poquito distinta. Miremos un poquito aquí qué nos dice. Básicamente todo se basa nuevamente entonces en la ley de Darcy. Recordemos que la ley de Darcy nos dice que el caudal es igual a K, que es la permeabilidad, por I, que es el gradiente hidráulico, y por A, que es la sección. Entonces, si yo conozco la permeabilidad, pues yo puedo, por ejemplo, calcular el caudal que se podrá obtener para un determinado descenso de agua cuando tengo un pozo de un determinado diámetro. Aquí va a ser importante, por supuesto, el diámetro del pozo. No es lo mismo un pozo de 3 pulgadas que un pozo de 10 o 12 pulgadas. Lógicamente, el de 12 pulgadas va a poder explotar más agua. Y eso va a depender de dos cosas, de el diámetro del pozo y de la transmisividad o de la permeabilidad del acuífero. Hay dos conceptos, o aquí encontramos un nuevo concepto, la permeabilidad, que ya lo vimos en el caso de la galería de infiltración, pero esa permeabilidad la expresamos en algunos casos como transmisividad, que es la permeabilidad multiplicada por la altura del estrato. Ya miraremos eso un poquito más. Se puede con estas ecuaciones que se van a desarrollar acá, nosotros simplemente las vamos a ver, son fáciles de plantear y de desarrollar. El descenso producido por un caudal, es decir, aquí sería el problema inverso. Si yo tengo los datos del acuífero, yo puedo calcular el descenso, este descenso del agua para un determinado caudal, son problemas típicos, o calcular el radio del cono de descenso o el cono de depresión, que se llama, ese es otro nombre,
Ese radio, pues es la distancia entre el eje del pozo y el punto donde ya la deflexión, perdón, el descenso, que también se llama abatimiento, se vuelve cero. Así como aquí el descenso o el abatimiento aquí es cero, aquí llegará a un punto límite que lo vamos a llamar R mayúscula y este será R minúscula. En ese punto de R mayúscula ya el descenso va a ser cero. Eso se puede definir matemáticamente en una forma muy sencilla. Miremos entonces aquí, básicamente aquí están los dos tipos de acuíferos, perdón, de los que hemos hablado. El de la izquierda, o sea, este es un acuífero confinado y lo decimos porque aquí nos muestra que este estrato que está este es el estrato acuífero, este que está limitado entre estas dos líneas. Naturalmente en la naturaleza eso no va a ser así de perfecto, no van a ser dos líneas rectas, sino que esa línea pues nos va a tener un desvío de esa línea recta, pero aquí lo planteamos esquemáticamente en esa forma, o lo plantea el autor de esta publicación esquemáticamente en esa forma, y lo cual es correcto, por supuesto. Siempre que hacemos un modelo, pues simplificamos muchísimas cosas y suponemos, o se sabe que la altura del estrato acuífero es, aquí la llamamos B. Esto es impermeable, lo cual quiere decir que el agua no puede subir a través de este estrato, como si eso fuera pues siendo un conducto impermeable, como si fuera el límite a través del cual esta agua no puede pasar. En la naturaleza, por supuesto, eso tampoco se va a encontrar 100%, siempre habrá una pequeña filtración. Si esa filtración es alta, entonces estaremos hablando de acuífero semiconfinado. Cuando aquí yo tengo que el estrato no es impermeable, no podría decirse que es 100% impermeable, sino que permite cierta infiltración, entonces estaremos hablando de acuífero semiconfinado. Aquí el autor lo divide simplemente en dos, pero no quiere decir que hasta ahí vaya. Este es un artículo corto, no lo vamos a ver todo tampoco, simplemente vamos a dar las ecuaciones básicas y listo. Entonces, aquí suponiendo que este es totalmente impermeable, lo que vamos a tener aquí, esta no será la línea de agua, sino la línea piezométrica, como sucede, ustedes lo saben, en una tubería en la cual yo lo que tengo, vamos a hacer aquí una figurita, y esto lo debo tener por allá en otra parte, pero no tenemos tiempo de ponernos a buscar. Si yo tengo una tubería que está fluyendo a presión y lógicamente, entonces sobre esa tubería el agua va a estar ejerciendo presión. Vamos a ponerlo hasta un relleno así blanco y entonces va a haber unos vectores de presión que se ejercen sobre la tubería. Voy a ponerla así un poquito por fuera, a ver cómo me queda. Y esa flechita, vamos a ponerla de color rojo y un poquito más gruesa. Esa flechita lo que en realidad está representando es, perdón, quiero que quede roja, esa flechita está representando la presión que el agua ejerce sobre la tubería. Esa presión, pues lógicamente se ejerce sobre todos los puntos de la tubería, pues esto ustedes lo conocen muy bien. Vamos a poner otra última. Esa presión se está ejerciendo sobre todos los puntos de la tubería. Y entonces si yo coloco un piezómetro acá, vamos a representarlo con alguna figurita. Bueno, puede ser con este cilindro, que lo vamos a hacer muy delgadito.
ese cilindro es el piezómetro que yo lo coloco acá. Entonces yo voy a ver en ese cilindro, que puede ser eso es lo que llama un piezómetro, pensemos que es un tubito de vidrio, ya lo hemos mencionado más de una vez. Voy a observar el nivel de agua que vamos a tener en ese tubito, que por ejemplo sea este. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía, ya lo hemos explicado acá, que la energía de presión que hay en esta tubería puede llevar el agua hasta esta altura. Eso justamente es lo que sucede aquí. La energía de presión sobre esta superficie puede llevar el agua. Si hiciera yo un pozo de observación, este sería el pozo de explotación, pero yo puedo hacer pozos de observación a ver cómo se comporta, por ejemplo, la presión en diferentes puntos, y en esos pozos yo mido la altura del nivel del agua. Son pozos que tienen que llegar, por supuesto, hasta la formación acuífera. La diferencia entre un pozo de observación y un pozo de explotación es que el pozo de explotación está diseñado para sacar el agua que se va a explotar ahí, los 50 o los 100 litros, o no sé cuántos litros por segundo, mientras que el otro no se va a explotar nada de agua, sino se va a mirar el nivel. Este puede tener 10 pulgadas y el pozo de exploración o de observación puede tener 2 pulgadas. El pozo de exploración o de observación, perdón, muchas veces se llama pozo de observación. Se mira cuál es el nivel acá. Entonces, si yo hiciera un pozo de observación acá en este punto, yo encontraría como una tubería, como un piezómetro, que el agua llegaría hasta acá. ¿Por qué va a llegar el agua hasta acá? Porque aquí hay una presión suficiente para que en ese pozo, supongamos que está en esta línea, en ese pozo de observación, el agua llegue hasta acá. Y yo puedo con algún mecanismo meter un flotador con una cinta, puede ser especializado ese flotador, y cuando ese flotador encuentre el agua, ahí se para y yo miro en la cinta qué profundidad hay acá o qué profundidad hay acá si aquí hubiera otro pozo de observación. Entonces esta línea es la línea de energía. No quiere decir que el agua esté ahí, porque el agua no la deja pasar esta formación, en este caso de acuífero confinado. En el caso de acuífero libre, la situación es totalmente distinta a esta, porque aquí ya es la formación acuífera. Aquí la formación acuífera solamente tiene esta altura y tiene esta tapa, esta gran tapa, llamémosla así, encima, que es la formación impermeable. Mientras que aquí todo esto es permeable, todo esto tiene permeabilidad. Entonces aquí esta línea coincide, o sea, la línea de energía coincide con el nivel del agua. Si yo hago un pozo de observación acá, encontraré que el nivel del agua aquí es este, y esa es la misma de energía. Aquí encontraré el nivel de agua acá si hago el pozo de observación, pero si no hago el pozo de observación, esta simplemente será la línea de energía, no la línea de agua, porque el agua no puede pasar en este. Esa es la diferencia entonces, y desde el punto de vista analítico, pues eso hace que las fórmulas del caudal que se pueda explotar, o que del caudal versus otros parámetros como altura, como permeabilidad, sean dos ecuaciones distintas. Simplemente quiero llegar a eso de las dos ecuaciones distintas, pero aquí me encuentro una gráfica que lo que me está mostrando es que si yo empiezo a explotar, yo prendo la bomba de un acuífero, sea este, pues al principio la línea del agua, sea libre o sea confinado, pues al principio el nivel del agua me lo va a mostrar esta curva para un tiempo T1. Cuando llevamos media hora de explotación puede ser este, cuando llevamos una hora puede ser este, y cuando llevamos 10 horas puede ser este, y cuando llevamos 12 horas puede ser este, y ahí se estabiliza. Es decir, en el proceso en el cual esta línea se va a convertir en esta es un proceso de unas horas, y una vez que ya esto se estabilizó con este caudal que se le está sacando, ya podemos hablar de régimen permanente. Antes de eso estamos hablando de régimen no permanente. Acordémonos que en hidráulica llamamos régimen permanente cuando las cosas no cambian con el tiempo. Para
periodo de tiempo largo siempre vamos a tener esta curva que va a ser la curva definitiva, pero en no permanente lo que está haciendo esta curva es transformándose desde aquí hasta acá. Desde que prendemos la bomba hasta que esto se estabiliza, pueden pasar varias horas o inclusive varios días, y entonces ya tenemos régimen permanente. Eso hay que distinguirlo porque en esto se hacen ecuaciones para régimen permanente y para régimen no permanente. Nosotros no vamos a entrar en eso, simplemente vamos a hablar de régimen permanente. Dice aquí en este título, me parece bueno resaltarlo, fórmulas que expresan la forma del cono de depresión o del cono de descensos. Yo lo llamo cono de depresión. Entonces, esta será la curva del cono de descensos. No sé, en este caso, bueno, empieza a hacer un análisis de qué va a depender eso, de cuáles serán las variables. Por ejemplo, está S, que es lo que se llama descenso o abatimiento, que no es otra cosa que esto, la diferencia entre esta línea horizontal, que es cuando no hay explotación, y ya la línea cuando hay explotación, eso también se le conoce o se denomina con esa letra S y se llama abatimiento. Cada una de estas diferencias de altura será el abatimiento del pozo, que empezamos a decir va a ser una función de R, es decir, a qué distancia estamos calculando ese abatimiento. Si yo calculo el abatimiento para una distancia R, que es el radio máximo del cono de abatimiento, pues ahí el abatimiento será 0, y para un abatimiento menor que R, pues esos abatimientos van a tener la forma de esta parábola que se puede determinar. Aquí hay unos supuestos básicos de los que me quiero referir, los quiero leer muy rápidamente, básicamente. Son supuestos teóricos que por supuesto en la realidad nunca se van a cumplir, pero que son muy importantes como en cualquier teoría para, para lograr sacar unas ecuaciones que nos traten de representar. Siempre la teoría va a diferir un poco de la realidad, pero en la ingeniería siempre hacemos modelos tratando de que nuestra teoría se aproxime mucho a la realidad. Hay que hacer entonces unas suposiciones. Y es, por ejemplo, la primera, si es confinado es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que hay una formación superior e inferior totalmente impermeables, lo cual eso no es cierto, como lo acabamos de decir, siempre en la naturaleza. Siempre hay una pequeña infiltración, pero cuando estamos hablando de un acuífero confinado, suponemos que eso es perfecto. El acuífero es de espesor constante, que tampoco va a ser 100% cierto, eso no va a ser así. Isótropo, ¿qué quiere decir isótropo? Que el material es el mismo en cualquier dirección. Es un material que tiene la misma calidad hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, y eso tampoco va a ser 100% cierto, y es homogéneo. Entonces esas son aproximaciones a una realidad que es un poco distinta. El acuífero es infinito, por lo general eso se va a considerar, sin límites en el ámbito alcanzado por el cono de descenso. Es decir, el cono de descenso se supone que su radio no va a alcanzar el límite del acuífero, otra suposición. Superficie piezométrica inicial horizontal, es decir, si no se está explotando, se supone que la superficie piezométrica es horizontal. Eso tampoco es 100% cierto, porque el acuífero es una transmisión del agua en la naturaleza, y entonces siempre va a haber flujo en los acuíferos, siempre va a haber flujo en alguna dirección, y en un sentido perpendicular a esa dirección de flujo se va a formar entonces un gradiente, por lo cual esto no va a ser horizontal siempre, pero se supone que es horizontal como lo hemos visto en las figuras. Caudal de bombeo constante también para flujo permanente, suponemos que está bombeando constantemente.
Sondeo vertical, bueno, ya no, estas las dejo ahí quieticas, no me pongo a mencionar esas que ya me parecen un poco. Entonces aquí lo que nos va a mostrar es cuál es la ecuación de un acuífero confinado como el que acabamos de ver. Aquí está la figura nuevamente, es prácticamente es casi la misma de la que acabamos de ver, sino que aquí nos agrega que esta pendiente, ese es el gradiente hidráulico y que es de H, de X, aquí, o de R mejor, esta dirección, o este vector, lo vamos a llamar R, y entonces aquí sería de H de R como se va a llamar aquí. Y nos dicen que el flujo, el mismo razonamiento que hicimos en la galería de infiltración, lo vamos a hacer aquí, que el flujo al caudal es igual a la permeabilidad por el área y por el gradiente, siendo el gradiente esto. Y eso lo vimos también cuando miramos la galería de infiltración. El gradiente no es constante, el gradiente es una variable porque esta es una curva, entonces en cada punto tiene un gradiente distinto. Por ejemplo, aquí el gradiente sería 0 y en la medida que nos vamos acercando al radio R minúscula, que es este, bueno, aquí R minúscula es cualquiera, pero el radio del pozo R sub 0, llamémoslo, creo que aquí lo van a llamar así, pues el gradiente va a ser esta pendiente es mucho más alto. Es decir, el gradiente va aumentando en la medida en que nos acercamos al pozo. Entonces ahí están las variables. Q es el caudal, suponemos que ya es constante. Esto es flujo permanente. La sección por la que circula, pues va a ser, ¿cuál es la sección? Pues para un radio R como este, pues la sección va a ser 2pi por R por B, o sea, el perímetro de este círculo multiplicado por la altura del estrato acuífero, y esa entonces era el área, siendo B el espesor del acuífero y K es la permeabilidad del acuífero. Es la misma ecuación que planteamos en la explotación mediante galería de infiltración, en la cual nos cambiamos un poquito estas variables. Voy a hacer otra ventana aquí para de pronto volver a esa figura. Si necesito fácilmente. Entonces, en definitiva, el caudal, partiendo de esta ecuación, reemplazando el área por este valor y reemplazando el gradiente por dH de R, que es lo que tenemos aquí, por eso les decía, aquí mejor de R que de X, la variable en realidad es R. Entonces tengo esta ecuación, que es una ecuación en realidad diferencial, que la puedo integrar, puedo sacar la integral, puedo sacar de R sobre R, puedo pasar aquí de R y el R acá y voy a obtener en el otro lado 2pi por B por K sobre Q. Simplemente despejado esta ecuación, obtengo de R igual a esto y de H. Si yo integro como lo hice también con la galería de infiltración y voy a integrar entre un R sub 1 y R sub 2, que se pueden definir después, pues voy a obtener esta integral es el logaritmo natural de R con sus, entre los límites R sub 2 y R sub 1, y esta integral pues será 2 pi K por B por H, entre H sub 2, H sub 1 y H sub 2. Con lo cual esto me lleva a diferencia de logaritmos, logaritmo de R2 menos logaritmo natural de R1 es igual a esto, que multiplica en sus límites H sub 2 sobre H sub 1, o sea que va a llegar a esta ecuación H sub 2 menos H sub 1, que es lo que en buena forma me interesa aquí, cuál es la diferencia entre este H sub 2 y H sub 1. Finalmente lo que yo quiero saber es cuál es el abatimiento acá y el abatimiento acá, porque yo no voy a medir, si voy a medir físicamente, yo lo que voy a hacer un pozo de observación acá y lo que mido es el abatimiento. Y con ese abatimiento, pues podría sacar el H sub 2 y el H sub 1. Entonces aquí tengo esta ecuación, que es el resultado de esto. Y que me lleva, partiendo de que la diferencia entre los H's es igual a la diferencia entre los S's, pero con los subíndices cambiados. O sea, H sub 2, si ustedes lo analizan un poquito, la diferencia entre H sub 2 y H sub 1 viene a ser la misma diferencia entre S sub 1 menos S sub 2, dado que la suma de S sub 1 y H sub 1
es esta altura completa y S sub 2 más H sub 2 es esta altura completa. Entonces yo puedo llegar a esta ecuación ya no en función de las alturas, sino en función de los abatimientos. Entonces esa es la ecuación básica de un acuífero, en este caso libre. A ver, perdón, no es libre, es confinado, perdón, es confinado, es un acuífero confinado, aquí lo tenemos, confinado, y por eso aquí nos aparece algo que no lo había mencionado, y es que si yo multiplico la permeabilidad, y esto lo hago solo en acuíferos confinados, si yo multiplico la permeabilidad por la altura K por B, eso lo voy a llamar transmisividad. Recuérdense ustedes que la permeabilidad tiene unidades de velocidad, que son metros por segundo. Y si yo lo multiplico por B, que es la transmisividad, que es la capacidad del acuífero o de la formación acuífera, mejor, de transportar agua, y por eso se llama transmisividad. Repito, K por B es transmisividad, me da la capacidad del acuífero de transportar agua, teniendo en cuenta que la altura de ese acuífero es B y es conocida supuestamente. Y entonces aquí cambio este K por B por la transmisividad del acuífero. Y entonces la fórmula final pues será esta. Pasamos a esta y a esta, perdón, y de esta sacamos la diferencia ya no entre las alturas, sino entre los abatimientos. Ese es U1 y ese es U2. Es Q dividido entre 2pi, dividido entre la transmisividad multiplicado por el logaritmo de la relación R sub 2 sobre R sub 1. Y eso es entonces la fórmula o la expresión matemática sencilla que nos asocia abatimientos con respecto a radios alejados del pozo. Miremos a ver que por aquí hay un ejemplito. Este no lo vi, no lo hicimos en la clase anterior, pero por lo menos aquí me parece más cómodo mirarlo. Y vamos a mirar ese ejemplito que es interesante. Dice así, lo voy a leer. En un acuífero confinado con un espesor saturado de 15 metros, un acuífero confinado con un espesor saturado de 15 metros, ¿a qué se está refiriendo? Perdón, hay comida que no era. 15 metros es esto, ese es el espesor del acuífero confinado. Perdón, estoy un poquito afectado de la tos. Aquí sigue lloviendo, menos mal que no hicimos clase presencial. Yo repito, en un acuífero, perdón, confinado con un espesor saturado de 15 metros, se bombea un caudal constante de 4.2 litros por segundo hasta alcanzar el régimen permanente. La transmisividad, que es de 54 metros cuadrados por día, o sea, en alguna forma él sabe la permeabilidad y multiplica, ahí podríamos sacar cuál es la permeabilidad. La permeabilidad sería 54 dividido entre 15 en metros día. Pero, y esa transmisividad nos da 54 metros cuadrados día. Dice, a 25 metros de distancia se mide un descenso de 2.83. A ver, perdón. A 25 metros se mide un descenso de 2.83. Se pregunta o se pide calcular el descenso producido a 100 metros de distancia del sondeo que bombea. Entonces, conocemos esto, datos que conocemos, radio 1, 25, descenso o abatimiento 2.83. ¿Cuánto es el abatimiento a 100 metros de distancia? Entonces planteamos la ecuación 2.83, que es S1 menos S2, que es el que vamos a averiguar,
es igual a 4.2 por 86.4. Sí, perdón, ese 86.4, ¿qué será? 86.4, ¿qué será ahí? ¿De dónde saldrá ese 86? Jóvenes. Una preguntita para yo poder pasarla a todos y Para convertirlo a unidades consistentes, ¿no? cuáles serían esas unidades consistentes. Perfecta la respuesta, pero acláремela un poquitico más. Metros cúbicos Metros cúbicos, por digamos. segundo. Correcto. Día, No, tenemos perdón. 412 litros por Día. segundo. Multiplica, esto ya lo habíamos hecho en clase. Multiplicado por 86.400 dividido entre 1000, lo cual nos da metros cúbicos día. Ese 1000 corresponde a que un litro por segundo son 10 a la menos 3 metros cúbicos. O sea, esto nos da, para volver a esto una unidad, en este caso consistente, si uno hace un análisis dimensional, aquí debemos dar metros cúbicos día. Y eso dividido entre 2pi por la transmisividad, que la transmisividad, fíjese que está en unidades consistentes, lo que tú dijiste, metros cuadrados por día. Y esto es adimensional, no tiene sino sencillamente que estar en las mismas unidades. Podría estar aquí en pies, pues no nos hace ningún daño. Entonces sería 100, que es el R sub 2, sobre el R sub 1. Y entonces nos dice la respuesta, si yo saco ese sub 2 acá, ya todo está en numérico. Me dice que el S sub 2 es 1.35 metros, lo cual lógicamente es lógico, por lo menos, porque vamos, aquí nos está diciendo que aquí hay que aquí se mide a 25 metros, supongamos que sea acá, y aquí queremos saber cuánto es a 100 metros, pues a 100 metros de todas maneras el abatimiento va a ser menor, que es lo que hemos obtenido ahí. Si hubiéramos obtenido una respuesta contraria, pues necesariamente es porque hubiésemos cometido un error. Y aquí hay otro ejemplito interesante, que es cálculo del cono o del radio de influencia. Entonces dice, basta calcular la distancia a la cual el descenso es 0. Para ello hagamos esto. R sub 2 igual a R y S sub 2 igual a 0. Y entonces, si uno le da esos valores a esta ecuación, va a obtener este S sub 1, que es esto sobre esto, dividido entre el logaritmo natural de, aquí está la solución. Y fíjense cómo ahí ha calculado entonces a partir de la misma ecuación y con los mismos datos una medida de cuál es el R mayúscula, y recordemos que el R mayúscula no es otra cosa que la distancia a la cual ya el abatimiento es 0. Entonces es una buena, es un ejercicio interesante porque nos está dando hasta dónde llega la influencia. Estaría mostrando, en otras palabras, la influencia de este pozo. De aquí hacia allá ese pozo no tiene influencia. En algunos casos, cuando se hacen varios pozos, baterías de pozos, que son pozos cercanos unos con otros, es importante, sería muy importante esto porque en algunos casos se quiere que el abatimiento de un pozo no se interfiera con el abatimiento de otro pozo, sencillamente para tener quizás un mejor control de cuál es el caudal que se está produciendo. Entonces, este ejercicio pues tiene esa posible incidencia o esa posible utilidad en ese caso de pozos construidos muy cerca unos de los otros. Esto de los bombeos de ensayo, pues esos son bombeos que se utilizan para saber, por ejemplo, cuál es la transmisividad. No vamos a ver eso, simplemente vamos a terminar nuestro paso a través de estos, sacando, voy a buscarlo acá, sacando, ya tenemos entonces esa formulita que es básica para acuíferos confinados y se puede o se deduce para acuíferos libres. Aquí está otra ecuación similar, pero entonces ya aquí aplicada a acuíferos libres, y con eso simplemente vamos a terminar bueno, vamos a ver quizás algunas diapositivas. Entonces en el acuífero libre, que aquí está,
pues básicamente la ecuación es similar, en lo único que cambia es en que, como en el acuífero confinado, tenemos una altura definida del estrato acuífero. Aquí esa altura es hasta el límite del agua, porque es un acuífero libre. Y entonces no vamos a tener aquí el concepto de la transmisividad, porque no podemos multiplicar por una altura, porque no hay una altura definida. La altura nos la está definiendo la altura de la lámina de agua. Entonces se plantea la misma ecuación. Se plantea la misma ecuación. Q es igual a 2 pi r b h, ya no es R por B, y por la permeabilidad ya no podemos utilizar aquí el concepto de transmisividad por dH de R. Se integran las dos ecuaciones, la misma cosa, y se llega entonces, se resuelven las dos ecuaciones integrando al lado y lado, y se llega a esta expresión de la diferencia de abatimientos en cualquiera dos puntos, que puede, un abatimiento que siempre es muy importante, es el abatimiento aquí en el pozo. Esta altura es muy importante. Si yo conozco esa altura y conozco esta, pues aquí, y si conozco la permeabilidad, es decir, ¿qué conocería aquí? Supongamos estamos explotando un pozo, no tengo pozos de observación, no hay pozos de observación, pero esta altura sí la puedo determinar. ¿Cómo? Yo puedo meter una sonda al pozo y medir este nivel de agua. Y si yo conozco este radio R, pues entonces voy a plantear S sub 1 y S sub 2, siendo este S sub 2 0, porque es el abatimiento acá, y este S sub 1, que es el abatimiento acá. Y entonces aquí tendríamos el R sub 2 sería el R mayúscula y el R sub 1 sería el radio del pozo, y yo puedo calcular de ahí, o puedo estimar el caudal que yo tengo, o si tengo el caudal, puedo calcular la permeabilidad del acuífero, ¿sí? Porque este H sub 0 también lo tengo, que es que es básicamente la altura de la lámina de agua cuando no hay abatimiento. Entonces yo puedo calcular de ahí, por ejemplo, la permeabilidad del acuífero. Voy a dejar hasta ahí lógicamente, este artículo es apenas una introducción al tema. Yo mismo no la vamos a ver completa, por supuesto. Aquí hay algunas correcciones a las fórmulas, cono teórico, cono real, no vamos a ver nada de eso. Simplemente les quería dar como llamémoslo así, una mini introducción a lo que es el tema de las aguas subterráneas, y les voy a dejar este artículo o este PDF mejor en el Google Classroom. No sé si haya alguna pregunta o alguna inquietud hasta ahí. Si la hay, pues se la... No, señor. Bueno, gracias. Vamos a cambiar de tercio y voy a mirar acá otra cosa, perdón, un poquito complementario a este tema, creo que es el archivo, sí, este es el archivo que acabamos de utilizar, y es un poco, esto lo estaba preparando ayer de otros archivos, simplemente para mirar un poquito, básicamente, aquí cómo es un pozo. Un pozo, básicamente, esta es la pared del pozo, que es una pared generalmente de acero, de alta resistencia, y estas son las rejillas que permiten la entrada del agua. Lógicamente, se perfora, se coloca la tubería y después se colocan las rejillas, que esas rejillas se han utilizado siempre unas bastante de acero inoxidable,
porque lógicamente aquí hay cierta tendencia a la corrosión. Las aguas pueden ser agresivas a un acero no inoxidable, y esas rejillas entonces se han utilizado mucho unas que son de una firma que se llama la Johnson, muy costosas, de acero inoxidable. En los últimos años, y al decir los últimos años, yo diría es de unos 30 o 20 años, 30 años para acá o 40 años para acá, han ido siendo reemplazadas por unas tuberías que son ranuradas hechas en Pafco. La verdad, habría que preguntarle a los que conocen mucho de esas experiencias cómo les ha ido con esas tuberías, que por supuesto son más económicas, perfectamente inertes a cualquier tipo de agresividad que tenga el agua, pero habría que preguntarse la duración. Como quiera que sea, pues tenemos aquí una zona de rejillas. Esa zona cambia, a veces son tuberías que tienen rejillas en ciertas partes. El acuífero a veces tiene varias capas, y entonces pues solo vale la pena colocar rejillas en donde el acuífero entra en contacto con esta parte. Y lógicamente alrededor de las rejillas por lo general se coloca un filtro de grava protectora. Todo eso tiene sus técnicas de construcción bien complicadas, y una vez hecho el pozo pues se hace lo que se llama el inicio del pozo. El inicio del pozo es meterle agua en este sentido a presión para que bote todos los granos, que sean finos, y nos deje una zona permeable, mucho más permeable aquí cercana. Ese inicio del pozo y todos esos procesos son muy delicados, son hechos por gente muy experta en estos temas, porque a veces se dañan los pozos. Puede suceder que si no se tiene mucha experiencia, se pueda dañar un pozo y se pierda una gran cantidad de dinero, y haya que abrir otro pozo porque este pozo se daña. Esto ya lo habíamos dicho, acuífero confinado, no sé si estas figuras las usamos acá, impermeable, y esto es como una tubería que si yo mido presión acá y presión acá, pues esta es la línea de energía, y acuífero libre, en donde la línea de energía, estoy repitiendo lo que ya hemos visto, sino que aquí lo arreglé un poquito porque este archivo se lo voy a subir a ustedes también. ¿Qué otra cosita? Voy siguiendo mirando las fórmulas que ya miramos. Aquí acuífero confinado nuevamente, aquí la rejilla, aquí viene el pozo, etcétera, etcétera. Fíjense que la rejilla solo cubre, en este caso, en el caso del acuífero libre, pues será una longitud de acuerdo a la necesidad o al caudal que se va a bombear. Aquí también de acuerdo al caudal que se va a bombear, pero no va a ser más alto que el espesor de la capa acuífera, en donde a veces, como les digo, a veces hay parte ranurada, parte no ranurada, parte ranurada, conociendo lógicamente eso. ¿Cómo se hace para saber qué parte tiene transmisividad o qué parte no? Pues lógicamente al hacer la explotación, la perforación del pozo, se va sacando material y se va estudiando granulométricamente de acuerdo a las alturas. Esto es un trabajo muy para geólogos o geotecnistas que trabajen en este campo. Otra fórmula que ya vimos, no necesitamos, este es el cono de depresión. Esta figura también ya la miramos, y aquí tenemos dos conos de depresión. La diferencia entre los dos es que para un mismo caudal, este será un acuífero con baja transmisividad, lo cual hace que las pérdidas sean mucho mayores. Sin embargo, el cono de depresión tiene un menor radio, y para un acuífero con alta transmisividad, pues esta curva es muy poco pendiente porque hay pocas pérdidas, pero el radio de influencia pues es un poco mayor. Son conceptos ahí básicos. Aquí nuevamente un gráfico que nos da las diferentes formas. Aquí lo que está, lo distinto de este con los anteriores, es que el bombeo viene acá. Aquí vienen las rejillas, y fíjense que estas son las bombas en serie
Cada una de estas cositas que ustedes ven ahí las voy a ampliar para que se vea un poco mejor. Cada una de estos elementos se llama tazón de la bomba, es decir, es una bomba individual, bombas que se colocan en serie, de tal forma que si esta bomba me da 100 metros de altura, pues sumado con la otra me va a dar 200, 300, 400, 500, 600, no sé cuántas hay, pongámosles que sean 10, entonces estas 10 bombas me daría 1000 metros de altura, es decir, puede llevar el agua desde esta altura, que es a donde se encuentra el agua, hasta la superficie. Este pozo sería de unos 1000 metros de profundidad. Aquí ven ustedes en algo las rejillas, aquí ven ustedes en algo las rejillas y aquí ven ustedes la gravilla protectora que se ha colocado acá. Todo eso, por supuesto, yo no se lo podría explicar porque no he trabajado en pozos. Los conocimientos que tengo los tengo de un par de cursos que hice, uno cuando estaba estudiando como ustedes en pregrado de flujo en medios porosos, sin embargo ese era completamente teórico, y otro curso que hice muchos años después sobre hidrogeología auditado por un hidrogeólogo. Entonces hasta ahí les puedo yo contar algunas cosas. Este sería un pozo muy sencillo, muy artesanal, en el cual ¿qué es lo que se hace? Se construye el pozo. Aquí ven ustedes el ladrillo, este puede ser para una explotación, para una pequeña industria o para una casa o para un conjunto de casas. Es más, creo que el club de Catay tiene un pozo de estos, o tiene, no creo, Catay tiene un pozo de estos. Y si yo dejo estos ladrillos a junta perdida, pues lógicamente el agua va a fluir y va a entrar a través de estas paredes. ¿Cómo son los ladrillos a junta perdida? Le coloco entre ladrillo y ladrillo cemento horizontalmente, pero entre la junta del ladrillo y ladrillo vertical no coloco nada de cemento. Ahí me queda una rendija y esa rendija la aprovecha el agua para entrar. Entonces el agua sencillamente entra a ese pozo. Si yo destapo aquí alguna tapa que he dejado de inspección y no se está bombeando, tengo que el nivel del agua, por ejemplo, será este que estoy marcando ahí, y si se empieza a bombear, pues va a empezar a aumentar la depresión, y al cabo de un tiempo de bombeo, el cono de presión será esta y el nivel se habrá estabilizado a este nivel, y ese será el nivel de flujo permanente cuando estoy bombeando a una rata constante, y ya aquí este nivel no me está variando. El agua, pues lógicamente está fluyendo hacia el pozo, está entrando por las hendiduras que les mencioné a ustedes, y la bomba en este caso puede ser esta o puede estar ubicada acá, dado que aquí, si tengo profundidades menores de 8 o 7 metros, la bomba la podría ubicar acá. Para profundidades mayores que superen la presión atmosférica, obligatoriamente tendría que colocar la bomba acá abajo. Esta es otra gráfica en donde ya aquí lo nuevo es que hay una caseta aquí, una estación de bombeo, que es la que va a estar cubierta por alguna razón. Algunas formas de organización de baterías de pozos son sugeridas en alguna literatura. Aquí tenemos esta organización, esta sería la estación de bombeo. Aquí otra y aquí otra, pues esas son recomendaciones que se dan, y aquí hay una explotación, fíjense ustedes, son varios pozos, aquí en planta, varios pozos. Esto se bombea con un sistema de aire, estos son pozos poco profundos, y básicamente aquí todos los pozos van a llevar el agua a esta tubería, y esa tubería la va a llevar a este tanque desde donde se va a bombear. Aquí lo que se inyecta es aire en estos pozos, y ese aire se convierte en la columna que hay aquí de agua. Al inyectarle aire, la mezcla de aire con agua pesa menos que el agua, y por eso ese aire bombea el agua. Se hace esto en algunos casos en los cuales se tiene una profundidad relativamente alta, mayor que la atmosférica, y no se quiere utilizar bomba.
Entonces se utilizan unos compresores que hacen subir el agua hasta una tubería. Aquí es una sola tubería. Cada uno de estos estará inyectando aire. Esa es la forma de sacar el agua. Sube el agua por esa columna. El agua, porque lleva aire, es menos pesada que el agua que la circunda. Entonces va a llegar a este múltiple, y ese múltiple nos va a llevar a este pozo, de donde finalmente se bombea una explotación de varios pozos impulsados por compresores de aire. Y aquí hay una idea interesante que es también muy utilizada, y es construir la estación de bombeo cilíndricamente con un diámetro grande, y se colocan aquí pozos tuberías ranuradas en forma horizontal. Eso es una forma de explotar también agua subterránea, porque el agua va a fluir a cada una de estas rejillas. Ahí el cono de depresión será con estos ejes. Va a ser un cono de depresión un poco distinto. Aquí está mostrando un poquito la sección de una tubería. La voy a agrandar un poquito para que la vean mejor, o para que la veamos mejor. Aquí era la tubería rodeada ojalá, en este caso, parece ser el material del acuífero. Y la construcción de esto se hace hincando estas tuberías, que tienen que hacer de acero. Estas sí tienen que ser de acero. No puede ser una tubería de PVC, ni mucho menos. Tienen que ser de acero. Y entonces el gato, se hincan con un gato. El gato se va a soportar primero en la pared de esta, empuja esta tubería hasta que ya está hincada. Este es un proceso de hincamiento. Ustedes quizás en su clase cuando vean algo de hincamiento de pilotes que van a servir para la fundación de edificaciones, el pilote hincado es como clavar una puntilla en una pieza de madera. Yo cojo un martillo y voy golpeando o en una pared, voy golpeando la puntilla, y la puntilla va entrando dentro de la pared. Aquí sucede exactamente, ese es un proceso de hincamiento. Hay pilotes verticales, hablando de cimentación de edificios, que se llaman pilotes hincados. ¿Cómo se hacen? Se construye el pilote fuera del terreno, y después se va introduciendo, golpeándole la parte superior del pilote como quien golpea una puntilla. Aquí se hace igual, pero con gatos. Entonces ese gato hidráulico va a meter, o a hincar es la palabra correcta, este tubo acá, y después se apoya en este para hincar el del frente, y al final vamos a tener una construcción como esta, en donde tenemos varias tuberías. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuberías. Vamos a tenerlas hincadas. Aquí nos da una dimensión, creo que son, a ver que si se alcanza a leer ahí. Como 30 metros, si mal no estoy. No se alcanza a leer muy bien. Bueno, eso ya es otra historia. Puede ser quizás un poco menos, ¿no? 30 metros me parece un poco excesivo. Y entonces el agua va a llegar a estos filtros, a estas tuberías de rejilla, y va a acceder cada una con su respectiva válvula. Va a llenar aquí, miren, aquí está el cono de depresión, ahí está pintado el cono de depresión, y aquí están los bombeos. Las bombas son estas que están aquí, nuevamente son tazones. Estas serán las rejillas para que por ningún motivo vaya a entrar un sólido. Y esa es una instalación también muy utilizada, o que puede utilizarse en la explotación de agua subterránea. Agua subterránea, digámoslo así, somera, no muy profunda. Esto no es para pozos muy profundos, esto es para pozos relativamente someros. Bueno, señores, hasta ahí llegamos nosotros con ese tema de aguas subterráneas. Como ustedes ven, es apenas una mini introducción.
esta materia pues lógicamente no da para más, y ya si se fuera a hacer un curso de esos tendría que ser un curso completo, dictado con una persona con experiencia, por una persona con experiencia en esos temas. No sé si haya cualquier pregunta o cualquier inquietud. Por supuesto, trataría de resolverla. Si no es así, pues vamos a cambiar entonces el tema para ir rematando el tema de hoy. Creo que no vamos a alcanzar a ver más de este tema, si acaso pues nos queda algún tiempo, entraremos al tema siguiente, que ya serían conducciones. Entonces vamos a entrar al tema de desarenadores. Ya sabemos que este es un esquema típico. Estoy captando agua aquí con una boca toma y voy a tener el desarenador muy cerca, algo así como lo que aquí también tenemos. Estoy captando el agua con una boca toma y muy cerca voy a colocar el desarenador, protegiéndolo un poco de eventos como los que se ven acá. Miren ustedes el desarenador aquí muy cercano a la orilla del río, y cómo ese desarenador ha tratado de protegerse o se está protegiendo después de la construcción. Por supuesto, seguramente es una obra que se acometió años después de la construcción y que la empresa de acueductos respectiva se dio cuenta que ese desarenador estaba en peligro por los embates del río. Este es el río Conveima, que le da agua a la ciudad de Ibagué, y este es yo no conozco el acueducto de la ciudad de Ibagué, pero este es uno de los desarenadores. No sé cuántas fuentes tenga, pero supongo que siendo Ibagué ya una ciudad quizás un poquito más pequeña que Bucaramanga, pero acercándose al tamaño de, digamos, yo diría que Ibagué puede tener el 70% de lo que tiene la zona metropolitana. No sé, habría que buscar en el profesor Google a ver qué nos diría el profesor Google acerca de la población de Ibagué. Muy sencillo de puede hacer eso, por supuesto. Entonces está protegido aquí ¿con qué? ¿Esto qué será? Muchachos, estos son unos gaviones. Gaviones ya sabemos que son mallas de acero, alguna alta o alguna resistencia, en las cuales se encarran piedras que no van pegadas entre sí. Ese es un gran protector de las orillas de los ríos. Mucho no funciona, para esto no funcionan muros de contención de concreto, porque el agua los vuelve añicos, no solo por la fuerza del agua, sino porque el agua les daña la base, la fundación, les va sacando material, y en esas condiciones, por lo general, el muro falla, colapsa, y al partirse, al tener una grieta, el agua no es bobita y el agua empieza a meterse por esa grieta y va haciendo que la vida del muro sea muy corta. Va a fracasar esa obra. El gavión es muy resistente a los embates del agua, se va ajustando al suelo. Si el suelo se va hundiendo en algunas partes, él se ajusta, y fuera de eso, los embates del agua, el gavión los amortigua, dado que entre piedra y piedra hay aire, y eso hace que el gavión no sea bobo y haga lo que los boxeadores, que cuando les tiran un golpe al abdomen, ellos traten de meter el abdomen para amortiguar ese golpe que está llegando y no poner el abdomen rígido, y para que el golpe llegue con toda su contundencia. El gavión tiene entonces esas ventajas en este tipo de obras. Lo digo porque en alguna ocasión, en un acueducto, que era parte de los acueductos que administraba la seccional del Huila, donde yo trabajaba, sucedió un fenómeno con un desarenador mucho más pequeño. Ese desarenador podía ser como este pedacito, para un acueducto mucho más pequeño, por supuesto, y empezamos a tener ese problema, y allá lo solucionamos con gaviones. Hasta ahora que yo sepa, no ha habido problema. ¿Cómo es un desarenador? Aquí tengo un corte de un desarenador al cual le he quitado la tapa.
principal. Entonces, el agua llega al desarenador. Voy a mostrar, ahí está, el agua llega al desarenador por acá. Aquí le pongo yo una estructurita que me parece importante que se hiciera. Por lo general eso se construye aquí rectangular, pero si esto se construyera aquí sería mejor en esta forma de aproximación, porque este tabique que ustedes ven acá, que eso es un tabique que es este, pues lo que busca ese tabique es hacer que el agua que llega se distribuya en líneas de flujo lo más uniformemente posible, tanto en la altura como en el ancho del desarenador. ¿Y eso para qué? Porque el desarenador, como su nombre lo indica, está concebido para que las arenas sedimenten a el fondo del mismo, y aquí se va a formar entonces un depósito de arenas que lo vamos a llamar zona de lodos, y ahorita miraremos un poco eso. Y aquí tendremos un vertedero. Ignoren este vertedero, ese vertedero no debe ir ahí. Yo estaba pensando cuando dibujé esto en alguna función, pero no, ni siquiera la menciono ahorita. Entonces, bueno, o es el mismo vertedero, si ustedes quieren. Es un vertedero doble que va a recibir las aguas y va a conectar con esta tubería que va a atravesar este muro y va a recibir las aguas de los dos vertederos. Digamos que eso puede ser así. Colocarle dos vertederos para que la longitud de los vertederos sea mayor y la altura de la lámina de agua sea menor, pero con uno solo está bien. Entonces pueden ignorar uno de los dos vertederos en la figura. Aquí entonces, si es uno solo, llegaría el agua acá a este vertedero, y ese vertedero alimenta esta tubería que es la que atraviesa el muro, y es esta que vemos aquí atravesando el muro, y de ahí para adelante ya empieza lo que nosotros conocemos con el nombre de conducción. Miremos otra figura. En este caso la tomé del libro de Sánchez Montenegro, uno de los ingenieros que diseñó muchos acueductos en el país. Lógicamente ya murió hace muchos años, ¿no? Yo lo conocí personalmente, pero no supe en qué año murió, pero ya por los años que han pasado estoy seguro de que ya el ingeniero Sánchez Montenegro, entre otras cosas, para los amantes del ajedrez, que en la Universidad Nacional había un bonito club de ajedrez, ¿no? Y yo algunas veces yo jugaba, pero no era de los duros, tenía compañeros que eran muy buenos ajedrecistas. El ingeniero Sánchez Montenegro tenía un hermano que era maestro de ajedrez. Ese es un título que es maestro internacional de ajedrez. Entonces él era ingeniero y el hermano era maestro de ajedrez, lo cual me llamaba mucho la atención. A él no lo conocí, pero sí en labores profesionales conocí al doctor Sánchez Montenegro. En el libro de él trae este dibujito que lo he traído acá, en donde se complementa un poquito más sobre todo las partes que componen un desarenador. Aquí llega el agua. Aquí yo me permitiría recordar que es mejor traer el agua con canal, tal como lo hemos esquematizado acá, porque ese es un problema grave si ese canal, y si es una tubería es más grave si esa tubería, que debe ser libre, no debe ser conducto a presión si es tubería, en canal mejor. La única desventaja del canal es que puede haber contaminación en este trayecto. Algunas veces en algún acueducto, no menciono, había cultivos de arroz cercanos, y como esos cultivos de arroz se fumigan con avioneta, se quejaba o la gente empezó a objetar esa fumigación porque iba a contaminar las aguas. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, esos problemas ambientales, y esa sería una de las desventajas de tener este canal destapado,
que de todas maneras puede atenuarse un poco si se tapa con tapas de concreto removibles o en algunos sitios con tapas de concreto removibles para poderle hacer limpieza al canal cuando se colmate. ¿Con qué se colmata? Con la arena. Entre otras cosas, la velocidad de ese canal ojalá no sea menor de 0,9 metros por segundo para que la sedimentación de arena sea la mínima posible. Entonces aquí se dibuja una tubería, pues si es tubería debe ser de buen diámetro y conducto libre. Llega el agua al desarenador y aquí lo primero que encontramos, ojo, aquí está en corte, fíjense este corte CC. Voy a ampliarlo nuevamente un poquitín para ver eso mejor. Ese corte CC es este. Se hace ese corte así y aquí vemos esto. Entonces el agua está llegando por acá. Este es el vertedero de entrada al desarenador. Aquí se deja una tubería tapada para limpieza. Esto debe estar siempre tapado según el diseño del ingeniero Sánchez, que me parece muy correcto en este sentido, porque cuando esto se colmate de arena, pues yo sencillamente voy a quitar ese tapón. Si es una válvula, la abro, permito que esa arena pase acá y después va a ser retirada. Pero el flujo normal se hace mediante este vertedero. Miren ustedes, vertedero de entrada al sedimentador para aforo. Es más, aquí el ingeniero Sánchez sugiere que aquí se afore la cantidad de agua que está entrando, como midiendo el nivel del agua sobre el vertedero. Yo puedo, a partir de ahí, calcular qué caudal de agua está entrando, a partir de la altura sobre el vertedero. Ese es uno de los usos de los vertederos. Ya lo vimos en alguna forma en las bocatomas, que nos sirve para controlar el caudal, pero también nos sirve para medir el caudal. No lo mencionamos, pero esos orificios que nosotros hablamos como vertederos nos pueden servir para estimar qué caudal está pasando. De todas maneras, el nivel de entrada al desarenador estará controlado por este nivel del vertedero de salida. Sobre este vertedero de salida, para un determinado caudal, se va a formar una lámina de agua que va prácticamente horizontal hasta acá, y que aquí podrá tener alguna caída en el vertedero. Es probable que se deje una pequeña caída en el vertedero, pero es mejor no, es mejor que sea el mismo nivel, es decir, que el vertedero trabaje perfectamente ahogado. Y cuando suba el nivel porque llegó más agua al desarenador, pues entonces la altura va a alcanzar este vertedero de excesos, que como ustedes ven está ligeramente más alto que el nivel de entrada al desarenador. Está un poquitico más alto. Este es el nivel del vertedero de excesos y aquí está el vertedero que entra al desarenador. Si se supera esta altura, ¿qué pasa? Este vertedero de excesos va a botar el agua por acá, que si volvemos a la vista de planta, pues es esto, y va a ser recibido por esta tubería, que es esta, y esa tubería va al desagüe del desarenador, ojo, después de la válvula del desarenador, después de la válvula de desagüe. Aquí llega la tubería, esta es la válvula de desagüe, esta es la válvula de desagüe, y esta salida entonces está, y esta salida entonces, esta salida está libre, está por delante de la válvula, o sea, esta salida es libre. No necesitamos controlar eso, porque esa agua va a salir, o ese flujo va a salir sin ningún problema por acá. La válvula lógicamente se utilizará cuando vamos a desocupar, cuando esto está lleno de arena, y entonces necesitamos abrir la válvula para sacar la arena, y ese es la purga del desarenador. Aquí yo me permito volver a la diapositiva que tenía acá y recordar que hoy en día se recomienda, o por lo menos uno como ingeniero debe recomendar, que la salida del desarenador
por lo menos desarenadores como este, no vaya directamente al río porque nos va a contaminar mucho el río. Le vamos a entregar en pocos minutos lo que le hemos sacado de arenas en varios días o en un mes o no sé cuánto, eso depende de qué cantidad de arena lleve. Se lo vamos a entregar al río y le vamos a hacer un gran daño a la vida acuática. Entonces es mejor o recomendable, por lo menos, muy recomendable, que esas aguas, ese desagüe vaya a un lago de sedimentación. No es, es un pequeño lago, eso no va a ser el super lago, es un pequeño laguito que puede tener, imaginémonos, unos 10 metros por 20 de largo, 10 metros de ancho por 20 de largo para un desarenador como este, por ejemplo. Algo así, si es más grande, pues mejor. Si tenemos más espacio, pues mejor. Y en ese lago vamos a retener las arenas. Vamos a hacer un desarenador del desarenador. Y ahí sí podemos ir con esas aguas ya al río, porque buena parte o la totalidad de las arenas se han quedado acá. ¿Qué vamos a hacer con esas arenas? Van a tener con toda seguridad oficio. Las podemos vender si alguien está interesado. Si nadie está interesado, la empresa de acueductos las llevaría a cierta parte de la ciudad, porque puede que el desarenador sea tan lejos que nadie quiera meterse el viaje hasta allá por esa arena que le puede ser útil. Pero si la empresa de acueductos la lleva a un almacén en donde vendan arenas, así sea lavándolas un poco, seguramente van a tener utilidad. Y si no, disponerlas en alguna forma como relleno sanitario o algo similar. Hay que buscar qué hacer con esas arenas. Bueno, muchachos, y vamos acá. Y vamos acá. Entonces ya habíamos hablado de esta valvulita que es para desocupar el tabique difusor, que ya habíamos hablado, que tiene la función de hacer que las líneas de flujo sean tal como están dibujadas acá. Eso no se va a lograr 100%, por supuesto. El vector de velocidad mayor siempre va a estar un poco tratado de tirado al centro, es decir, si aquí dibujáramos un perfil de velocidad, voy a permitirme pensar o tratar de dibujarlo algo como así. No me va a quedar perfecto, ustedes. Bueno, ahorita lo trato de arreglar un poquito. Perfil de velocidad podría ser algo como esto. Siempre la mayor velocidad, hacia el centro vamos a tener una franja, ojalá reducida, en donde la velocidad es un poquito mayor y va a ir decreciendo hacia las paredes. Ese sería algo para imaginarnos ese perfil de velocidad, así tengamos este tabique distribuidor. Lo mismo verticalmente, quizás vamos a tener un perfil de velocidad en donde las velocidades mayores serían en la parte alta y irían disminuyendo un poco hacia abajo, entre otras cosas por la influencia del vertedero de salida. Algo que no, aquí ya sería la salida. De todas maneras, aquí se le colocó una válvula en este diseño para la salida y de ahí hacia adelante viene la conducción. Hay algo que no hemos hablado y es esta pantalla. Esta es una pantalla que, como ustedes la ven, está aquí en planta, está aquí ubicada, y en corte es esta. Esa pantalla, ¿qué utilidad tiene? Pues es muy importante porque es para retención de sólidos flotantes. Acuérdense que un desarenador puede estar ubicado en un sitio en donde tengamos una vegetación frondosa, como es el caso aquí, qué bonita que es, entre otras cosas, pero eso puede botarnos hojas a la superficie, en algunos casos ramas, y esas se van a convertir en sólidos flotantes que no deben pasar aquí por ningún motivo, y entonces van a ser
al ser arrastradas por el agua, por el flujo del agua, van a caer, o sea, van a ser impedidas en su paso por esta pantalla trampa de soles. Se le llama así trampa de sólidos flotantes. Muy bien. Ahora hagámonos una pequeña pregunta que no nos hemos hecho y que es quizás, pues en nuestro caso, fundamental. Y es, ¿cómo diseño yo un desarenador? ¿Cómo dimensiono? ¿Cuáles serán las dimensiones de un desarenador? Y cuando uno está pensando en dimensiones y no tiene ninguna idea, pues por lo menos puede pensar en qué variables o qué variable fundamental o qué variables fundamentales, porque son varias, nos pueden llevar a dimensionar esa estructura. Y yo les voy a dejar esa pregunta para que ustedes me ayuden y me den alguna indicación. La pregunta o el interrogante es: ¿qué variables fundamentales? Eso no va a pasar de 2 o 3. ¿Qué variables fundamentales me podrán determinar el tamaño que yo tengo de un desarenador? Entre otras cosas, antes de que ustedes me contesten, los voy a trancar un poquitico, que yo sé que la respuesta que ustedes me dan a veces es inmediata y abrumadora. Entonces voy a plantear algo. ¿Por qué será que el desarenador aquí lo pintó como un tanque mucho más largo que ancho? ¿Por qué será? ¿Cuál será la razón para que ese tanque en todos los casos sea mucho más largo que ancho? Estoy tratando de encontrar una figurita que alguna vez utilicé para esa explicación. Espero que esté aquí. Aquí está, bueno. Ya sé dónde está. Pensemos que fuera al contrario, que no fuera mucho más largo que ancho, sino que fuera el largo y este fuera el ancho, y que el agua llega por acá. Es decir, en lugar de que la planta de este tanque sea esta, como lo es aquí, básicamente, este tanque lo voy a esquematizar aquí así, y por aquí le está llegando el agua. Y en alguna forma, después del vertedero, por aquí le está saliendo. ¿Por qué no lo hago así? Pues es apenas lógico y elemental que aquí, en este tanque, si yo colocara el perfil del agua, el perfil de la velocidad del agua, voy a cogerlo de acá y lo voy a pegar aquí. Ese perfil del agua aquí podría ser, primero, mucho más atenuado, exagerado en el centro, ese perfil del agua, de velocidad del agua me estoy refiriendo, podría ser como este, es decir, hacia el centro tengo una velocidad bastante alta y hacia los lados tengo una velocidad mucho más lenta, mucho menor. Es decir, una partícula de agua, visto de otra manera, una partícula de agua que entra aquí, muy en el centro,
no se va a tomar el trabajo de decir, mire, yo me voy a ir, yo, partícula del agua, yo soy juiciosa y yo quiero hacer lo que quieren que yo haga y me voy a dar esta vuelta por acá y voy a dar esta vuelta por acá y me regreso por acá. No, ahí tiene muy poca velocidad. Entonces casi todas las partículas van a pasar por una franja muy chiquita, que sería desde aquí hasta acá. Y entonces todas estas zonas hacia los lados serían zonas muertas. Mientras que aquí esas zonas muertas prácticamente no van a existir. Y un desarenador entonces se conoce o se le puede denominar como un tanque de flujo de pistón. Y este podría más denominarse un tanque de flujo de mezcla completa, en donde no voy a entrar a explicar eso, pero en la teoría de los lodos activados de tratamiento de aguas residuales, yo tengo dos tipos de reactores, un tipo como este, que es donde entra el agua por este lado y sale por acá, y el agua aquí, pues no es como aquí que lo que estoy haciendo es desarenarla. En todo este espacio, en un tratamiento de aguas residuales, lo que estoy haciendo es sacándole la materia orgánica al agua, que no se va a sedimentar, perdónenme que me cambie a otra materia, no se va, pero vale la pena, no se va a sedimentar, sino que se la van a comer las bacterias. Aquí tengo yo, en ese reactor de lodos activados, voy a tener una gran población de bacterias muy densamente pobladas, y esas bacterias viven hambrientas, son los chulos del agua, los llamo yo, ese tipo de bacterias. Y ellas consumen la contaminación de materia orgánica que trae el agua residual. Y ese reactor puede ser en esta forma, que lo llamamos flujo de pistón, o puede ser en otra forma, dependiendo de, en esta forma, que puede ser flujo de mezcla completa. Aquí en este de flujo de mezcla completa voy a tener unos aireadores superficiales que me van a hacer que yo mezcle totalmente estas aguas apenas lleguen acá. Entonces, este reactor se aproximaría más a uno de mezcla completa y se alejaría de uno de flujo de pistón, en el cual es ideal hacer un proceso de sedimentación. Esto es un proceso de sedimentación y aquí lo que estamos sedimentando es arenas. En un tratamiento de aguas residuales, después de este reactor vamos a tener un sedimentador a la salida que nos va a sedimentar las bacterias que aquí utilizamos, las vamos a capturar aquí en un sedimentador. Pongamos que este fuera el sedimentador, las vamos a capturar acá. Y entonces el agua va a salir finalmente acá, en donde hemos reducido algo así como el 90 al 95, dependiendo del proceso, 90 al 95% de la contaminación orgánica que traía estas aguas residuales. Y aquí este sistema de lodos sería un sistema de flujo de pistón distinto del otro sistema, pero ambos hacen lo mismo. No vamos lógicamente a entrar en detalle. Este tiene que ser de un flujo de pistón, y dado eso, esa es la razón por la cual la longitud es mucho mayor que el ancho. Y ahora sí volvamos a mi pregunta. Y esa sí se la dejo a ustedes, señores. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué dependerá el tamaño de ese desarenador? ¿De qué variables dependerá? Yo les voy a preguntar a ustedes que me den siquiera dos variables que ustedes consideren por intuición que deben tener como estudiantes de ingeniería ya. El caudal. Perdón. Caudal. Perfecto. El caudal sería sería, digamos, la variable que más pesa en el tamaño. Perfecto. Bueno, siquiera no se demoraron. Otra. El régimen de flujo.
bueno, sí, y lógicamente el tamaño del desarenador que está asociado con el caudal, pues me va a dar el régimen de flujo. El régimen de flujo aquí es un régimen, ¿qué será? ¿Un régimen supercrítico o subcrítico? Si queremos llegar a eso, si de pronto Yo la... diría que es subcrítico en tanto se busca Por pues, que se sedimente, ¿no? Oh, es evidente que es subcrítico, claro. Subcrítico. Es un flujo muy lento, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué otra variable concretamente? Fundamental esa segunda variable. Y les voy a dar una pistica. Profe, las partículas sedimentarias o Bueno, pero sí, explíquemelo un poquitico más. Está como bien orientado, pero explíquemelo un poquitico más. Redondear un poquito mejor. Perdón, redondear un poquito más esa idea. como las partículas que van a ingresar pues que pasan la tubería y pues ingresan al desarenador. Entonces esas son las que van a salir por la parte que usted nos explicaba la vez pasada, que es Acá, esa, sí señora, ahí, esa. ya. Bueno, Pero no sabría exactamente cómo mencionar ahí esas bueno, partículas. Sería más como entonces, pues, una caracterización a de los ver, sólidos que van a ingresar, ¿no? claro, ¿quién me dijo eso? No sé si sea otra persona o sea la misma. Claro, yo aquí lo que quiero retirar es arenas y entonces el tamaño de la arena que yo quiero retirar. Si yo quiero retirar, si me voy a conformar con retirar arenas muy gruesas o si voy a ser mucho más exigente y voy a retirar arenas muy finas. Esa sería la segunda variable, el tamaño de las partículas que yo quiero retirar. Si yo fuera a retirar coloides, ahí me muero de hambre porque esto no me va a funcionar o me muero de esperar que sedimente coloides. Los coloides no van a sedimentar. Para que sedimenten los coloides necesitamos, acuérdense cuando hablamos de las plantas de potabilización de aguas, agregarle a los coloides el alumbre o el cloruro férrico, sustancias coagulantes, para que el coloide pierda su carga, se pegue con otro, forme el floc y sedimente. Pero aquí no estamos sedimentando coloides, ni esto es un sedimentador, esto es un desarenador. Eso que estábamos hablando de sedimentar coloides lo hacemos en un sedimentador, en una planta de tratamiento, pero antes tenemos que ponerle el proceso de coagulación y floculación. Aquí no hay ningún proceso de esos. Aquí y vamos solamente a retirar arenas y las arenas sí sedimentan por su propio peso. Por aquí debo tener una tablita que nos va a ayudar a ubicarnos un poco más. Mire, aquí me da qué son las arenas o cómo clasificamos los materiales. Clasificación de materiales en suspensión según tamaño. Una gravilla gruesa de 2 milímetros o más. Acuérdense que la gravilla la tratamos de dejar en la cámara de derivación de la bocatoma. Entonces aquí esperamos que no nos lleguen gravillas, gravilla fina, y aquí empieza arena gruesa. El límite superior que aquí nos dan está entre 1,5 milímetros y medio milímetro. Y va descendiendo arena media, arena fina, hasta este valor, digamos, arena muy fina. Y nos dice que una partícula de 0.05 milímetros hasta ese límite la podemos clasificar como arena muy fina. Entonces no es lo mismo un desarenador en el cual yo me conformo con retirar arenas gruesas, dejando que pasen todas estas, a otro desarenador en el cual yo quiera retirar estas también.
esa variable, el tipo de material que yo espero retirar, me va a incidir en el tamaño del desarenador. ¿Y cómo incide? Pues vamos a ver. Por aquí, de pronto, si estoy viendo esto, fíjense ustedes que aquí yo puedo calcular la velocidad de sedimentación. Esta no es otra cosa que la ley de Stokes. Ustedes conocen desde la física, seguramente, desde la mecánica de fluidos. No sé cuál de las dos, en todo caso. Es la velocidad de sedimentación de una partícula que tiene un determinado diámetro, que tiene un determinado peso específico relativo, porque este es el peso específico de la partícula con relación al del agua, o sea que esto es adimensional, y este es el peso específico del agua, que siempre va a ser 1 porque es con relación a su propio peso, o sea, este es 1, y este es del orden de 2.6. Y aquí tengo una tablita en donde me dan diámetro de las partículas y velocidades de sedimentación dependiendo de ese diámetro de las partículas. Aquí tengo, esto es la viscosidad del agua. Alguien me hubiera podido decir, profesor, esa variable que usted está buscando, que usted quiere que nosotros le digamos es la viscosidad del agua. Claro, incide, porque no es lo mismo la velocidad de la viscosidad del agua a 20 grados centígrados que a 30 grados o que a 5 grados, pero no es que pese tanto como para decir nosotros. Es una variable determinante. Si acaso nos cambia el tamaño del desarenador, lo hará en una forma muy tenue, del orden del 5% o algo por el estilo. No sé por qué aparece eso ahí. Entonces, pues sí, es una variable que incide, pero no es definitoria, definitiva. Y esta es entonces, fíjense ustedes que yo puedo calcular, si yo defino el diámetro de la partícula, si por ejemplo digo que es la que habíamos dicho de 0,05 centímetros, esta, pues yo reemplazo ese diámetro en esta ecuación, y ya con eso, que es esta misma que hay acá, que es esta que está aquí, se la muestro de acá, ya con eso yo tengo una idea de la velocidad de sedimentación de las partículas. Y conociendo lógicamente la densidad, este valor se toma generalmente como 2,6, o es de ese orden, no es que tome, sino que es de ese orden. Bueno, y todo eso, ¿cómo lo conjugo en algún resultado? Que es la otra pregunta. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces simplemente voy a plantear esta teoría de Hazen. Vamos a hacer una cosa, vamos a llegar hasta ahí. El tiempo que hay no es suficiente para dar una buena explicación. Entonces, más bien prefiero dejarlos hasta aquí y en la próxima clase iniciamos brevemente, porque esto es muy corto, la teoría de Hazen, que es la teoría que vamos a utilizar para dimensionar el desarenador. Y vamos entonces a determinar cuál es la metodología que nos va a llevar al diseño del desarenador. Vamos a dejar por hoy hasta ahí, muchachos, si ustedes están de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno. No, profe, todo bien. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Y entonces, chao. Hasta luego, profe, que esté muy Chao, bien. muchachos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.